Bienvenidos a un nuevo episodio de Principios Samurai. Mi nombre es Rafa García y hoy vamos a hablar sobre retos, ya que ¿qué sería de la vida de un samurái sin buenos desafíos y buenos retos? Y para ello no se me ocurre mejor persona que el hombre que más retos Guinness ha superado, Alejandro Soler. Un placer, Alejandro, muchísimas Muy gracias por tenerte por buenas, aquí ¿qué tal? y eso, muchas gracias por tu doble disponibilidad, ya Gracias que a la ti. tecnología nos lo ha puesto difícil, pero lo No hemos pasa nada. conseguido. Bueno, pues Alejandro, cuéntanos un poquito. ¿Quién es Alejandro Soler y por qué tanto récord Guinness? Bueno, Alejandro Soler, vamos a llamarle, bueno, es un sujeto que empezó los récord Guinness en 2020, pero anteriormente él ya era competidor de taekwondo, empezó a los 4 años a hacer taekwondo, a los 8 empezó a competir y ya no lo dejó hasta los 25 años, si no me equivoco. Sufre una lesión en la rodilla derecha que me hace parar. Después de la rehabilitación, de recuperarme y todo, pues intenté volví a competir en 2 ocasiones, me saqué el cinturón negro segundo dan, etcétera, pero ya no me veía en la misma sintonía como estaba antes, llámalo miedo, llámalo inseguridad. Entonces vi otras vías que durante la recuperación ya las estuve tanteando, que fue la calistenia. La calistenia, esta disciplina que se basa en ejercitarnos con nuestro peso corporal o con nuestro peso corporal más peso añadido. Entonces, durante esa recuperación ya vi esta posible vía de hacer calistenia, ya iba a los parques a colgarme, a hacer pues un poquito de dominadas, de flexiones, de fondos y cositas así básicos. Cuando volví al taekwondo estaba alternando con calistenia y con taekwondo, pero no sé por qué el taekwondo, pues inseguridades o creo que mi ciclo de taekwondo tuvo que terminar de alguna manera. Y bueno, empecé con la calistenia enfocado al 100% desde 2009 hasta el día de hoy. Y en 2020, como ya he dicho, llega el primer récord Guinness y actualmente, a estas fechas, pues 114 récords, 114 récords, porque tengo que decir que cuando envías récord Guinness no solo es hacer el récord y ya está, hay que grabarlo, hay que reunir una serie de evidencias que ellos te exigen para que este récord sea verificado. Y claro, todas estas evidencias hay que recopilarlas, todo eso tarda un poco, tienes que subirlas a la página de Guinness World Record, tienes que asegurarte de que todo esté correcto. Y pasado un tiempo, pues ellos verifican estas evidencias y bueno, en base a lo que vean, pues te dan el récord o no. He tenido récords que no han sido superados, tengo récords que tengo todavía sin hacer pendientes que han sido rechazados por técnica o por falta de evidencias. Pero bueno, hasta el día de hoy 114 récords y creo que tengo mecha para mucho más y no sé hasta cuándo, no me he establecido un techo. Seguro que sí. Y ahora has dicho que fue el primero. ¿Cuál fue el primero el que hiciste? Bueno, el primer récord que hice fue en 2020 y fue el muscle up más pesado a una repetición, que ese récord bueno, ese récord me lo superaron, lo volví a superar, me lo volvieron a superar. Yo tengo el título, ¿vale? No es un récord Guinness que sea actual, pero yo poseo título como que lo hice en su día. Y para mí fue todo un hito, fue todo un éxito, fue increíble esa experiencia de batir un récord Guinness, conociendo récord Guinness, porque todos hemos conocido récord Guinness, lo hemos visto por televisión, hemos visto a grandes ídolos batiendo un récord Guinness y todo el mundo hemos idealizado o hemos visto que es imposible o casi imposible. Pero bueno, a día de hoy con mis 114 récords creo que quizá no todo el mundo, pero creo que si una persona quiere de verdad batir un récord Guinness y se lo propone de verdad, tiene muchas posibilidades de poder hacer. No te asegura el éxito. En ninguno de los casos te asegura el éxito nada. Por mucho empeño que le pongas, somos seres humanos, no te va a asegurar el éxito que le pongas empeño día a día. Pero sí que te va a asegurar muchísimas más posibilidades que no hacer nada. Está claro. Y ahora después volveremos a la parte de los récords Guinness. Me interesa rebobinar un poquito porque has dicho que hacías más deportes, taekwondo y demás. Sí. Me gustaría saber qué deporte hacías, porque es verdad que yo te he visto entrenar y la conciencia corporal que tienes es muy alta. Me gustaría saber si vienes solo de la calistenia o de todo el bagaje previo. No, yo vengo del taekwondo sobre todo. Bueno, sí que es verdad que llevo haciendo calistenia cerca de, no sé si 15 años o 16.
pero el taekwondo sin duda creo que ha sido la base que he adquirido, o sea, he ido adquiriendo un bagaje y una cierta base, yo creo que a raíz del taekwondo. En taekwondo he estado 21 años. La forma en la que me entrenaban a mí era una forma en la que ahora mismo sería inviable. Ahora mismo eh, es inviable ver ahora coger a un niño, entrenarlo como me entrenaba, a base de palos, con los mayores, aguantar o morir, ¿vale? Era pura supervivencia. No me arrepiento de cómo me han entrenado. Tengo que decir que me gustó, quizás se podría haber hecho de otra manera. Creo que a día de hoy hay entrenamientos quizá más eficientes, ¿vale? Porque sí es verdad que yo hacía entrenamientos de prevención de lesiones y cosas así, pero no me arrepiento de nada de lo que hice o de lo que me hicieron en los entrenamientos que hacía en taekwondo y la verdad que me ha enseñado mucho y creo que si no es por esos entrenamientos yo no llego a ser quien soy ahora. No tendría esa fortaleza física y mental, ¿no? Correcto, correcto. Aunque también has dicho una cosa, que después de lesionarte, intentaste volver a competir, lo Sí. llegaste a hacer, pero es verdad que a lo mejor no te encontrabas en tu mejor momento, por un poco a lo mejor de miedo o de... Me gustaría saber qué pensabas en ese momento y también si la calistenia y esos récord Guinness te han vuelto más fuerte física y mentalmente. Pues cuando volví de la lesión, que volví a competir, creo que competí en dos ocasiones, eh, no me veía igual, me veía con la rodilla más inestable y sobre todo el miedo a lesionarte otra vez. Eso era lo que más, lo que más temor tenía, lo que más miedo tenía era a lesionarme otra vez. Entonces vi esa salida. Yo sabía que necesitaba un cambio. A mí me gusta el taekwondo y me gustaba el taekwondo, pero necesitaba esa salida, necesitaba cambiar, porque me notaba estancado, me notaba que llevaba varios años que, como en un agujero que no estaba a gusto, ¿no? Y creo que de alguna manera esa lesión fue el detonante o la señal que hizo que necesitas un cambio. Y fue cambiar a la calistenia. Y la calistenia, la verdad, que a mí me ha dado mucho. Me ha dado la fortaleza junto con el taekwondo más, pero la calistenia también me ha dado esa fortaleza física y mental. Y la verdad que le debo mucho a estas dos disciplinas. Y en un futuro sé que la calistenia, la etapa de esta disciplina terminará, aunque siempre haré calistenia de alguna manera, pero terminará al nivel en la que lo estoy haciendo y se abrirá sin duda otra puerta en alguna otra disciplina. Sí, señor. Pues es verdad que en el taekwondo se cierra una puerta, aquí se ha abierto un ventanal que te ha llevado a ser el hombre récord. Correcto. Y ya me gustaría centrarnos en esta etapa. Has dicho que el primero fue récord de muscle up con más peso. Sí. ¿Cuánto peso fue? Si no me equivoco, fueron 34 kilos, 4 o 35,4. No me acuerdo. En esa época eso era mucho peso. ¿Fue en barra o en anilla? En barra. Ahora 35 kilos te lo puedes levantar a repeticiones, ¿sabes? Pero me acuerdo que en 2020 35 kilos era peso. Y lo sigue siendo, ¿eh? Y lo sigue siendo, pero para que veas cómo va progresando la gente, el mundo, la calistenia ahora mismo se ven cosas increíbles, que a lo mejor hace 10 años no se veía a ningún lado. La gente va progresando y va avanzando a un nivel increíble. Y la verdad que llega un punto en que llega a asustar de hasta dónde podemos llegar los seres humanos. Increíble. Sí que es verdad que esa disciplina, con esas ciencias del deporte, lo están evolucionando todo a un nivel increíble, ¿eh? Sí. Porque nosotros, por ejemplo, yo cuando empecé a hacer calistenia y la gente de mi quinta, que conozco a varias personas por España que empezaron en la misma época que yo, crecimos en este deporte con grandes leyendas como Aníbal Forquín, como Frank Medrano, como los Barbarians, que eran este grupo de personas que entrenaban en la calle tipo como en los barrios, ¿no?, más chungos de Estados Unidos, de este rollete, ¿no? Y la verdad que ver estos vídeos en YouTube esto motivaba mucho y nosotros crecimos así. ¿Qué pasa? Que las generaciones que van llegando ahora, ¿vale?, cada vez no es que lo tengan más fácil, pero tienen más información cada vez, se va teniendo más información y a base de las personas que empezaron, ¿vale?, se va subiendo cada vez un escalón más y a base de tener más información, pues la gente pues, va
teniendo más recursos y en consecuencia pues te permite mejorar mucho más y mucho antes. Es verdad que ya para cualquier movimiento ya también tienes un tutorial, Para puedes todo, hacerlo de para 1000 formas todo. diferentes, Sí. eso es verdad que ha evolucionado muchísimo. Sí. Y luego dentro de esos 114 récord Guinness, me Ujú. gustaría que eligieras uno de fuerza y uno de resistencia, para comentarme un poquito más en profundidad. Un récord de resistencia y un récord de fuerza, ¿vale? Un récord de fuerza, pues yo creo que me quedaría con, a lo mejor con el segundo récord que hice, que fue el mayor número de flexiones en un minuto llevando un peso de 100 libras, que son 45 kilos y medio, que fueron 49 repes. O a lo mejor me quedaría con el último récord Guinness que hice, que fue el muscle up más pesado en anillas, que fueron 48 kilos, 7, que fue récord oficial, pero sí que es cierto que fuera de récord, pasado un tiempo, pues hice 50 kilos, Buah. 2 discos de 25. Esa fue de mis mejores marcas. No descarto en un futuro poder hacerlo, porque el récord actual Guinness son 51, algo. Y récord de resistencia yo creo que me quedaría sin duda con, que lo volveré a hacer, que es el mayor número de ring muscle ups, que son muscle ups en anillas, durante 24 horas. Bueno, no, realmente no tiene por qué ser durante 24 horas, ¿vale? Lo que se interpreta ahí es que tienes una ventana de 24 horas para superar la marca establecida. La marca establecida que hay ahora son 1308 muscle ups en anillas estrictas, ¿vale? Y tienes una ventana de 24 horas para hacerlo. Yo sí que han habido veces que he hecho récords de 12 horas en barra de muscle ups y el último que hice yo lo dejé a las 10 horas. Lo dejé a las 10 horas porque podía haber seguido, pero lo dejé. No sabría decirte el por qué exactamente, pero lo dejé, superé la marca por un trozo y lo dejé. Y claro, y fue récord Guinness, ¿vale? Mientras superes esa marca. Entonces, recuerdo con mucha nostalgia lo de el récord que hice de anillas. Fue de lo más duro que he hecho. O sea, las manos estaban abiertas, pero vamos, me río yo de un callo abierto, ¿vale? Buah. O sea, se abrió la mano entera. En su día fueron 1036 ring muscle ups, porque el récord era 1025, lo superé por 11, 1036 por los pelos. Agoté todo el tiempo. Cogió a un Alejandro un poco más inexperto también. En 2021 fue esto. Yo creo que ahora mismo podría llegar a 1500 sin problema, solamente por el hecho de saber gestionarlo mejor. Sí. Porque, por ejemplo, vamos a hablar sobre cómo entrenar, porque seguro que muchísima gente está en su casa y lo típico, ¿no? Que quieren mejorar sus flexiones, sus dominadas, sus muscle up. Entonces, alguien que tiene un récord tan impresionante como ese, pues, ¿qué consejo le puedes dar para mejorar, por ejemplo, sus dominadas? ¿Cómo entrenas tú para poder levantar cada vez más peso o hacer más repeticiones? Un método que a mí me ha funcionado muy bien y me funciona, lo sigo haciendo, ¿vale? Es entrenar siempre por debajo del umbral del fallo muscular, ¿vale? Hablando en el término de resistencia, a veces que sí que lo hago porque es necesario, pero trabajo mucho con métodos de EMOM, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, si mi máximo de dominadas son 20, suelo trabajar mucho en EMOM a lo mejor de 10, 15 o 20 minutos a 10 dominadas, ¿vale? A lo mejor cojo la mitad de mi marca límite y eso consiste, empieza el minuto, haces tus 10 dominadas y lo que te sobre de ese minuto es descanso, ¿vale? Hasta el siguiente minuto y vas repitiendo. Si el lemon es de 10 minutos son 10 rondas y si es de 15 será 15 rondas. Este método a mí me ha funcionado mucho. Yo he hecho entrenamientos que he prolongado en MOMS de 200 minutos, por ejemplo, porque claro, no solo tienes que habituar el cuerpo cuando tienes que hacer un récord de 24 horas o de 12 horas, no solo tienes que habituar tu físico a tal esfuerzo, sino también tienes que habituar tu mente, porque estar 12 horas en un mismo lugar, en la misma barra, sin moverte, en un espacio muy reducido, viendo subir las repeticiones tan lentamente como las ves subir, claro, a nivel mental, por mucho que te guste hacer eso desgasta porque es mucho tiempo, son muchas repeticiones. Cuando llegas a ciertas marcas que no sueles llegar a diario, por ejemplo, yo no suelo hacer normalmente 400 muscle-ups o 500 muscle-ups en un día, no es lo que tengo establecido en un entrenamiento. Entonces, cuando estás haciendo un reto
y ya estás llegando a ese tipo de marcas, 400, 500 o 600, ya empiezas a notar un poquito el cansancio del cuerpo, el dolor de hombros un poquito, antebrazos. Y claro, cuando ya notas ese dolor y ves que todavía te quedan 2 veces más esa marca, tienes que llegar a 1700 o 1800 repes, entonces ahí la mente empieza a hacer de sus jugadas, ¿no? Empieza a ver si eso te va a doler más luego cómo estarás. Entonces es una lucha constante y se pasa mal, pero al final esto compensa. Vale, entonces utilizas EMOM para mejorar el número de repeticiones, por así decirlo. Sí, es uno de los métodos que más uso para entrenar, entre otros, pero el EMOM, digamos que es uno de los que más uso, sí. Y para mejorar el peso, si quisieras mejorar a una sola repetición, ¿cómo lo harías? Para mejorar a una sola repetición, lo que suelo hacer son series cortitas. Por ejemplo, si yo quiero mejorar mi marca de Muscle Up, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es mejorar mi marca de Pull Up, ¿vale? Ya no solo mejorar mi marca de Pull Up en cuanto al peso, sino también necesita la persona que vaya a hacer esto mejorar su fuerza explosiva y su higiene, mejor dicho, esa es la palabra. La higiene en el movimiento, ¿vale? No es lo mismo que yo haga un pull-up, vamos a poner un ejemplo, con 30 kilos, con mis piernas rectas, tirando solamente de brazo, muy limpias, muy fácil, ¿no? Muy easy, muy fácil, ¿vale? Que, por ejemplo, otra persona que venga y haga el pull-up con 30 kilos, tenga que dar una pedazo de patada al aire para poder subir porque tiene que impulsarse y tal. Vale, esa persona, por norma general, tendrá menos RM de muscle up que tú, por el simple hecho de que a la hora de traccionar, ¿vale? Tú tienes más ventaja, tienes más facilidad de poder subir esa barra hacia tu pecho, o sea, de poder bajarla hacia tu pecho. Porque claro, cuando tú realizas, por ejemplo, un muscle up en barra, cuanto más fuerte sea el tirón y más abajo quede la barra, más fácil será luego hacer el cambio de mano, ¿vale? Entonces, 2 cosas, hacer series cortas, por ejemplo, un 3×3, de un peso que puedas llevar que se acerque a tu máximo, y sobre todo quitar peso y limpiar el movimiento, hacer el movimiento más limpio. Un movimiento más limpio es una técnica más depurada y eso conlleva a mejores marcas. Pues creo que has dado muy buenos trucos, la verdad, tanto en resistencia como en fuerza, que han sido súper buenos, y esa para la parte física me ha gustado bastante. Ahora me gustaría centrarme en la parte mental, porque como tú has dicho, pasar 20 horas o 10 horas dentro de un mismo sitio y haciendo lo mismo, necesita también un entrenamiento mental. Me gustaría saber cómo te preparas para eso. Pues no tengo una preparación específica. Lo que te puedo decir es que cuando hice el primer reto de 24 horas lo hice un poco a lo loco, fui un poco kamikaze. No me esperaba, o sea, yo no era consciente de la magnitud del esfuerzo que eso conllevaba. Porque, bueno, esto es una anécdota un poco graciosa porque recuerdo que en febrero de 2021 realicé un récord Guinness que creé yo, ¿vale? Que era el mayor número de ring muscle ups en una hora. Porque Guinness World Record tiene categorías de tiempo. Un minuto, 3 minutos, 1 hora, sí. 8 horas, 12 y 24. Bueno, pues creé y me pusieron, vale, es un récord aceptable, el mínimo a batir para que sea récord Guinness, 150. ¿Vale? Hice 156, ¿de acuerdo? Fue récord Guinness, los ring muscle ups salieron todos bien, tal, perfecto. Bueno, pues yo vi el récord Guinness de 24 horas, que lo hice en mayo de ese mismo año. Entonces, claro, iluso de mí que pensé, si he hecho 156 en 1 hora, ¿cuántas no haré en 24? Y ya tenía una cierta experiencia en calistenia. Te hablo de 2021, que yo ya llevaba desde 2009 haciendo calistenia, para que veas que los años pasan, pero nosotros todavía queda mucho por aprender, al menos a mí. Bueno, pues hice 156 en 1 hora y pensé, bueno, pues si hago 156 en 1 hora, en 10 horas esto está terminado. En 10 horas llego a 1000. Pero esto yo me di cuenta, o sea, tuve un golpe de realidad que creo que fue necesario,
Y esto no es así, porque conforme pasan las horas y vas haciendo el esfuerzo, ya pasas de 300 o 400 rimas, el cuerpo ya empieza a decaer. Yo lo veía muy, muy negro, yo y todo el mundo lo veíamos muy, muy negro. Había mucha gente, hasta el fisio que estaba ahí asistiendo me decía, déjalo hoy, prepárate lo mejor y lucha mañana, ¿no? Pero claro, esto fue cuando llevábamos 6 horas y yo tenía las manos súper hinchadas ya, y yo le dije, bueno, voy a estar una hora más y a ver qué pasa. O sea, me estoy muriendo del dolor, pero voy a estar una hora más y a ver qué pasa. Bueno, pues aguanté una hora más, aguanté 2, 3, 4, 5 y fueron pasando las horas hasta que al final, pues no sé cómo lo hice, la verdad, saqué una fortaleza mental que no sabía que yo podía tener, porque es que, ya te digo, si a las 6 horas estaba que no me podía mover y me quedaban todavía 18 horas por delante. Cuando llegué a la marca empecé a llorar del esfuerzo. Fue el único récord que lloré porque me costó tanto, tanto, tanto. Es que fue inhumano. Para mí fue inhumano. A lo mejor para otro sujeto en el mundo no sería tanto, pero para mí fue un esfuerzo titánico. Y lo recuerdo con mucha nostalgia por eso, porque fue algo increíble, increíble. A nivel físico fue devastador, que fue devastador. Pero a nivel satisfacción, de lo más satisfactorio que he hecho en mi vida. Aunque sé que actualmente podría llegar a 1000 repeticiones y no tendría tanto problema. O sea, tendría problema, pero no tendría tanto como tenía antes, por el tema que hemos comentado de lo de saber gestionarlo, ¿no? Pero sin duda, en retos tan largos, esta fuerza mental, que no sé de dónde la saqué, es súper necesario. ¿Y de dónde te sale todo ese hambre por seguir batiendo récords, por seguir poniéndote propios nuevos objetivos y demás? ¿De dónde sale toda esa ambición y ese hambre? Yo creo que esa ambición nace desde que empecé a hacer taekwondo, porque, si te soy sincero, nunca tengo una respuesta clara de por qué Alejandro Soler tiene esa sed de acumular títulos Guinness o acumular otro tipo de títulos en otras disciplinas como también compito, o ese afán por esforzarse tanto día a día, ¿no? Pero haciendo memoria, yo creo que esto podría venir desencadenado por mi profesor de taekwondo, porque yo recuerdo que él confiaba mucho en mí, él tenía mucha sed de competir conmigo, mucha ilusión, ponía mucha confianza en mí, y yo recuerdo muchos años con él, a solas, de ir compitiendo en varios puntos de España, ¿vale? Y él confiar ciegamente en mí. Había muchos campeonatos que ganaba, otros que hacía subcampeón o tercero, y había otros que perdía, que no hacía podio, ¿no? Y es curioso porque los campeonatos o sea, él se ilusionaba igual, hiciese podio o no, o ganase o no. Iba con la misma ilusión. Incluso habían campeonatos que sabíamos ambos que no podía ganar, que no podía hacer nada ni en el primer asalto. Porque yo recuerdo que con 14 años me llevó a un campeonato absoluto. Absoluto es que desde 14 ya no hay límite de edad, al menos cuando yo competía. Ahora mismo no sé cómo serán esas categorías. Y me tocó con un competidor que tenía 25 años, campeón de España, y sabía que me iba a dar la del pulpo. Pero a pesar de eso, mi maestro me dijo, mira, tenemos dos opciones, o no competir o echarle un par de huevos, que tú no tienes que demostrarle nada a nadie, pero hazlo por ti. Échale un par de huevos, sal ahí fuera y enseña quién eres. Enséñate quién eres. Y efectivamente, salí ahí fuera, los árbitros me dieron la enhorabuena porque fue un rival digno. Perdí por cierta diferencia, estaba claro, pero a pesar de la diferencia de edad, pude plantarle cara y él, recuerdo que o sea, él estaba más contento que yo por esa hazaña, y creo que mi hambre y mi sed de acumular títulos viene de alguna manera de ahí, de cuando competía con mi maestro. Y de demostrarte quién eres, ¿no? Y de que sí que puedes. Y de que sí que puedo. Buah, pues tuviste muy buen maestro, ¿eh? Sí, la verdad que no me puedo quejar de José Pascual, que actualmente sigue dando clases. Es un profesor que para mí en esa época fue como un segundo padre,
porque me cuidaba mucho a pesar de los entrenamientos que él me hacía, que eran entrenamientos que ya te digo, eran inhumanos. Me ponía con compañeros que me sacaban 20 años, pesaban 40 kilos más que yo, me hacían polvo, pero él creía en ese entrenamiento y a día de hoy creo que soy quien soy, en parte por esa etapa que viví con él y esos entrenamientos que sufrí con él, y creo que Alejandro Soler es quien es, gracias en parte a eso. Sí, señor. ¿Y alguna espinita clavada que tengas de los retos? Por ejemplo, ¿hay alguno que haya fallado unas cuantas veces y lo tengas todavía ahí en mente de volver a intentarlo? ¿En récord Guinness? En récord Guinness sí que tengo alguna que otra espinita clavada de algún que otro reto. Por ejemplo, tengo la espinita clavada de hacer el mayor número de ring dips, fondos en anillas, en un minuto, que son 60, que lo hice una vez, pero me lo rechazaron porque creo que hice 63 o 64 repes y me enviaron un correo rechazándome el récord y diciéndome por qué, que era porque vieron que unas 7 u 8 repeticiones habían sido inválidas, que no había logrado el ángulo correcto, y a consecuencia de eso había realizado un total por debajo del mínimo requerido, que eran 60, había hecho un total de 56 o 57, y tengo esa espinita clavada que no descarto algún día hacerlo. Y en cuanto al taekwondo, sí que es verdad que tengo una espinita clavada, que es que me gustaría volver a competir, aunque sea en algo muy amateur, ¿vale? Porque ya no soy el Alejandro de antes, no tengo la misma elasticidad ni la misma velocidad, pero como broche final a mi maestro, porque mi maestro creo que sí que quiere jubilar de aquí a unos pocos años, como broche final y como darle un pequeño homenaje, me gustaría volver, él y yo, con él, ir a una competición, ya no por ganar, que no ganaría, no, será por ese momento con él y conmigo, de decir, mira maestro, después de los años hemos vuelto aquí otra vez y vamos a compartir este momento juntos. La verdad que sería un broche muy bonito. La verdad que lo tengo muy en mente y me encantaría hacerlo. Pues Sí. ojalá que lo hagáis. Sí. Y luego, para terminar, siguiente reto que te hayas propuesto con los récords Guinness. Bien, siguiente reto, pues ahora cuando me recupere del hombro, de la cirugía del hombro, porque a consecuencia de tanta caña, pues el tendón del hombro sufrió un daño considerable y he tenido que hacer mi cirugía, pero vamos, en cuanto me recupere, quiero realizar un reto de 24 horas, 2026, si es que se puede, me deja el hombro, en anillas de Muscle Up, y 2027, 24 horas de Bar Muscle Up. Y con estos dos retos de 24 horas, ¿vale? Aquí quiero dejar constancia de que jubilaré estas categorías de tiempo, porque como he dicho antes, Guinness World Record tiene varias categorías de tiempo, pero las categorías de 24 horas tengo dos pendientes que las voy a hacer sí o sí. Y después de esto creo que debo ya jubilar estas categorías porque a pesar de que soy muy joven, creo que ya al final todo tiene un final, todo tiene que terminar en algún momento, y creo que debo darle un final a esto de 24 horas y con estos dos últimos se terminará. Habrá más récords, pero de 24 horas creo que ya no van a haber más. Estoy seguro, Alejandro, que conociéndote, caerán todos los récords que tú quieras. Vale, Alejandro, ¿y qué has aprendido de ti a lo largo de este proceso de tanto récord, tanto sacrificio y tanto esfuerzo? Bueno, durante todo este tiempo, quizá una de las cosas más importantes que he podido aprender es a que si tienes un objetivo claro y ese objetivo te hace feliz, por muchos obstáculos que hayan, si te hace feliz y es lo que tú quieres hacer, adelante. O sea, a lo largo de todo este tiempo he tenido, en mi entorno, he tenido opiniones de todo tipo, ¿no? Desde gente que te apoya incondicionalmente, pero curiosamente he tenido muchas opiniones que tipo no te aporta nada, o déjalo ya porque te vas a fastidiar, no te ganas la vida de ello, al final con lo de la cirugía ves por culpa de tal, ¿no?
Lo que pasa que quizá a lo mejor esas personas no se dan cuenta de que esto que hacemos nos hace felices. A mí, o al menos a mí, esto me hace feliz, esto me da vida, lo necesito, como a lo mejor el respirar, ¿no? Y aunque sé que la cirugía que yo me he tenido que hacer por el exceso de retos, por darle al cuerpo, por castigarlo demasiado, ¿no? Que pienso volver, haya sido por todo esto, no me arrepiento. No me arrepiento de nada de lo que he hecho, y el Alejandro de hoy le diría al Alejandro de 2020, al que empezaría el récord, que lo haga con toda la ilusión del mundo, que no se arrepienta de nada, y que si no está seguro de hacer algo, que no lo haga. Porque yo todos los retos que he hecho hasta ahora es porque quería al 100% y he ido a por el reto con todo. Porque para ir a un reto a medias, con esa incertidumbre de qué pensarán o qué pasará, no. O sea, sí que es cierto que cuando vas a hacer un reto nunca estás seguro al 100%, siempre pueden haber contratiempos, pero la ilusión con la que he hecho todos y cada uno de los retos ha sido increíble. O sea, yo he hecho el primer reto con la misma ilusión que el 114. O sea, todos y cada uno de ellos tienen su pequeña gran historia, su pequeña gran anécdota, y en cada uno de ellos ha habido ilusión y ganas. Y ese es el aprendizaje que yo me llevo. ¿Y cómo acallas esas voces externas? Porque, por ejemplo, a todo el mundo nos pasará cuando empezamos un proyecto, si a lo mejor no le vemos resultados económicos, que sí que nuestro entorno nos dirá, pues no es por ahí, no. ¿Cómo Sí. la acallas? Bueno, yo en este caso pues hago caso omiso, no entro al trapo, porque el entorno siempre tiende a, cuando haces algo porque te gusta, o incluso haces algo porque crees que a largo plazo te puede traer beneficio económico, o quieres ganarte la vida de eso, pero quizá pasa el tiempo y no ves los resultados que a ti te gustan, o el entorno no ve resultados apreciables, empieza, y eso no te va a dar dinero, ¿para qué haces eso? Siempre lo relacionan todo al dinero, sin saber que a lo mejor esto es lo que te da la felicidad, o esto es lo que te llena, ¿vale? Que no todo gira en torno al dinero, ¿no? Hay gente con mucho dinero que es infeliz. Desde luego. Entonces, lo primero es hacer las cosas que te gustan y las cosas que te hacen feliz. Y si le puedes sacar rendimiento económico, fenomenal, estupendo. Pero bueno, eso ya vendrá con el tiempo, si es que tiene que venir. Pero lo principal, lo que te haga feliz. Sí, señor, qué buen mensaje. Y finalmente hemos hablado de acallar las voces externas. ¿Y cómo haces para la interna? Porque imagino que alguna vez, cuando vayas a enfrentar un reto, también habrá una vocecita que te diga, a lo mejor no puedo, tengo miedo. Las vocecitas estas que me suenan a veces es que la incertidumbre o no sé si estás en tu mejor momento para hacerlo. Yo creo que, en mi caso, la mejor forma de callar estas voces es, como antes, hacerle caso omiso, plantarte delante del reto y demostrarle a esas voces que se equivocan, con acciones. Sí, ese es mi método, y hasta ahora me ha ido bastante bien, y creo que no lo voy a cambiar. Sí, señor, pues que sepas que me lo apunto. Perfecto. Y bueno, como sabes, desde el principio Samurai sabemos que la teoría está muy bien, pero también queremos pasar a la parte práctica. Entonces, Claro. si te parece, vamos a por un reto. Venga, un Venga. reto que se me ha ocurrido que creo que os puede gustar mucho. Vamos a ello. Vamos por ello. Bueno, pues el reto que se me ha ocurrido así a lo loco, podríamos hacer este reto, ¿vale? Que es que hay que tirar mucho de abdomen. Estamos desde esta posición, vamos bajando. Y empezamos a subir. Y como ya hemos dicho antes, hay varios niveles. Si no puedo bajar tanto, puedo bajar un par de brazadas y subir. Parece fácil cuando lo haces tú. ¿O no? A ver qué tal. Aquí, Eso es. Muy bien, perfecto.
Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Guau! Difícil, ¿eh? Difícil, pero... Complicado. Pero lo has hecho fácil. Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro. A ti. Y la verdad que te deseo todo lo mejor en los próximos retos. Y eso, que ojalá podamos compartir alguno dentro de poco. Muchísimas gracias, Rafa. Muchas gracias, hombre.